Entonces, es importantísimo, si queremos entender nuestra realidad, ir a la historia, y esa es la que nos cercena, de tal manera que cuando no pueden hacer que olvidemos de todo, de raíz, de cuajo, la historia, la distorsionan, y entonces esa es nuestra tragedia principal, que vivimos en el puro cortoplacismo, en el corto plazo, y no entendemos nada de lo que nos interesa y de lo que nos concierne en lo vivo. Entonces, es exactamente el propósito del poder, un propósito siempre cumplido. Aquí vemos la historia, estamos viendo hoy el final de la cristera, vamos a ver luego el sinarquismo y luego el yunque. Terminando esto, vamos a donde nos retuvimos con la muerte de Juárez en el 72, viene Lerdo de Tejada, y luego ya entramos a Porfirio Díaz, polémico, controvertido, con solo ir a México Bárbaro de Turner ya se queda uno espantado de tanto mal que hizo este hombre, pero también hizo mucho bien, cercano totalmente a los gringos. Digo bien en el sentido de que estaba tambaleante el concepto de nación, y con ferrocarriles y con inversión externa de gringos y de la Gran Bretaña, de los ingleses, pues se fue conformando con solidez este país para que una especie de segundo Porfirio Díaz, más económico y menos militar, alemán, quisiera ya consolidar lo que es el liberalismo, la burguesía, el liberalismo capitalista a la manera de un país subdesarrollado, que va apenas al desarrollo. Entonces, aquí vamos a ver el final de los cristeros, con todo y la encíclica de Pío XI nada más, exaltó la labor de los cristeros, pero Pío IX tanto daño hizo al gobierno en ese momento, concretamente a Juárez y a Cádiz. Hizo mucho daño, y lo que son las situaciones extrañas, está en proceso de beatificación Pío IX, como también un hombre que hizo tantísimo daño, Juan Pablo II, pero en fin, el primer mártir mexicano, Felipe de Jesús. Después Felipe de Jesús hizo mártires a 114 millones por aquel entonces, pero el primer Felipe de Jesús pasaron siglos para que, habiendo muerto por Dios 2 lanzazos donde lo dejaron en forma de X, haya sido tan difícil que llegara a los altares y ya fueron olvidados, y con qué facilidad 14 y luego más beatos de la cristera, precisamente sacerdotes, están con su foto en la Catedral de Guadalajara, donde a la mera entrada, ustedes que conocen Guadalajara sabrán, si no son muy despegados de la iglesia, que a la entrada hay un león de mármol con una estaca clavada, y donde se nota el flujo de sangre fluyendo fuera de ese león abatido, que es Orozco y Jiménez, uno de los pilares de la guerra cristera, del levantamiento cristero. Así se elevan estos prestigios
los mártires de la guerra esta del levantamiento, los que entraron en combate y luego cómo se quedaron totalmente huérfanos porque se retiraron los clérigos, el alto clero, por gracia a un Morrow, un embajador de Estados Unidos que tuvo mucha influencia con la guerra, con la deuda externa, con el 27 constitucional. Fue un hombre muy cercano a Calle. Se dice que era hasta su consejero porque ambos tenían casa en Cuernavaca y allí hacían sus aquelarres. Entonces Morrow fue decisivo en lo que se refiere. Creo que aquí donde hay unos guantes está vacío. Creo que este está vacío. Es que vi la cámara. No, en este caso aquí siempre puede suceder esto. Júreme que tiene. Bueno, entonces él con 2 arzobispos concertó la retirada, porque fíjense lo que es el pragmatismo. El Vaticano primero con Pío IX, vamos adelante, es jaculatoria, viva Cristo Rey, está en calidad de jaculatoria e indulgencia plenaria, que combaten y todo a favor de ellos. Y sin embargo, cuando dio el Vaticano que Estados Unidos estaba apoyando a Portes Gil, ya no era Calle, ya era Portes Gil, es un aliado muy poderoso de México, nos retiramos y quedaron todos los compañeros de rifle y de rozadera, que aquí se dice, y de guaparra, o sea, ¿cómo se llama? Espada, no espada. Bueno, pues guaparra, dígalo. Entonces ellos se quedaron con el machete en la mano. Aquí voy a leer cómo se inició todo el movimiento y luego, muy importante, las palabras de Pío IX, porque son incendiarias, porque un verdadero católico no podía quedarse en su casa ante estas paladas de carbón en la fragua aquella que estaba a punto de estallar y estalló. En la revolución, la guerra, el movimiento, la algarada cristera, no, pero dio 70,000 muertos, no puede ser algarada. Fueron casi tan mortíferos como San Felipe de Jesús Hinojosa. ¿Cuál es su anterior? No sé, yo no me acuerdo. Bueno, en los primeros alzados en León estuvo el autor intelectual, pero ya los rancheros en Zacatecas, el primer foco del movimiento armado, enseguida en Jalisco, precisamente en Huejuquilla, el 29 de agosto el pueblo alzado da el grito de fidelidad, ¡viva Cristo Rey! Entre agosto y diciembre del 26 se produjeron 64 levantamientos armados, espontáneos, aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Aquí había una vanguardia muy poderosa, pero esa vanguardia no era precisamente de guerreros y se retiró cuando supo que ya no podía ir adelante y los dejó a medias de su movimiento, y sobre todo de allí de la Cristera muchos que se retiraron de la religión, porque es una religión más de rito que de esencia. La fe, cuando está arraigada, no se muere con nada,
pero cuando es una fe milagrera, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que quiere el hombre de fe de Dios, y en este caso más bien de la guadalupana? Las tres cosas: misterio, milagro y autoridad. Misterio, milagro, autoridad. Aquí estaba el misterio, aquí estaba el milagro, la autoridad, pero la autoridad se retira y viene el descreimiento por parte de muchos. Aquellos a quienes el gobierno por burla llamaba cristeros no tenían armas a los comienzos, como no fuese un machete o en el mejor de los casos una escopeta, pero pronto las fueron consiguiendo de los soldados federales, los Juanes callistas, en las guerrillas y ataques por sorpresa. Siempre fue problema para los cristeros el aprovisionamiento de municiones. En realidad no tenían otra fuente de municiones que el ejército, fíjense ustedes, al que se las tomaban o al que se las compraban. Presente la corrupción en todas sus. En Arandas, un pueblo de los Altos, acudían de todos los ranchos nuevos contingentes, entrecomillado, algunos armándose con rozaderas, hachas, y por los ranchos donde sabían que había armas iban a pedirlas. Esta gente de verla daba lástima. Unos, a más de traer malas armas, traían unas garras de guaraches, sus sombreros desgarrados, mochos, su vestido todo remendado. Otros iban en pelo de sus caballos, algunos no traían ni freno, otros iban a pie, esto entrecomillado. Al frente del movimiento, para darle unidad de plan y acción, se puso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en marzo de 1925, con el fin que su nombre expresa, y que se había extendido en poco tiempo por toda la República. El alzamiento viene expresado así en la carta de un cristero campesino, como lo eran casi todos. Francisco Campos, de Santiago Vallacora, en Durango, dijo: el 31 de julio del 26, unos hombres hicieron que por Dios, el 31 de julio del 26, unos hombres hicieron porque Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares de los católicos. Pero otros hombres hicieron porque volviera otra vez. Estos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerle la guerra. Eso no lo vieron. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que aquellos hombres le hablaban a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre y no contentos con ello dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo Dios nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos, a sus altares, a sus hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro se llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. El más somero análisis de esta filosofía religiosa, pues, arroja la conclusión de que esto no es realmente algo religioso, pero solamente la fe, la buena intención. Pero miren ustedes de dónde venía esta
esta sed, de dónde venía esta decisión. Estoy buscando unas cuantas palabras, aquí están, unas cuantas palabras de la encíclica Iniquis, que es iniquo, Afflictisque, que es aflicción, iniqua, aflicción de Pío IX. Oigan, una parte, porque es muy extensa, la he leído toda y he seleccionado estos párrafos que son incendiarios. ¿Cómo no iban a incendiar una pradera seca? Oigan los conceptos. Apenas es necesario, venerables hermanos, para ir muy lejos, para narrar las calamidades tristes que han caído sobre nuestra Iglesia de México. Basta recordar que las frecuentes revoluciones de los tiempos modernos han terminado en la mayoría de los casos en los juicios por la Iglesia y persecución de la religión. Tanto en 1914 como en 1915, los hombres que parecían inspirados verdaderamente por la barbarie de antaño, perseguidores del clero, tanto secular como regular, y las hermanas, así dice, falta pero aquí está. Ellos se levantaron contra los lugares santos y todos los objetos utilizados en el culto divino, y feroz, por lo que, así es, así dice, ellos se levantaron contra los lugares santos y todos los objetos utilizados en el culto divino, y feroz, por lo que fueron que no existe daño, no ignominia, no violencia, era demasiado grande para satisfacer su manía de persecución. Se entiende que no había desmesura, o esas desmesuras todas eran admitidas en la manía de persecución. Sin duda los acontecimientos que acabamos de citar son graves y deplorables, pero los ejemplos del poder despótico que ahora pasarán a revisión, venerables hermanos, están más allá de toda comprobación en contra de los derechos de la Iglesia, y lo más perjudicial también para los católicos de México. Mucho más adelante, ciertamente, venerables hermanos, los hombres que originaron, aprobó y dio su aprobación a una ley, o bien son totalmente ignorantes de lo que los derechos pertenecen juri divino a la Iglesia como una sociedad perfecta. Esto, pues, la historia no dice que la Iglesia ha sido a lo largo del tiempo una sociedad perfecta desde que la fundó Constantino, pero en fin, el jure divino, el juicio divino, a la Iglesia como una sociedad perfecta, establecido como el medio ordinario de salvación para la humanidad por medio de Jesucristo, nuestro Redentor y Rey, al que ha dado a la plena libertad de cumplir su misión en la tierra. Tal ignorancia parece increíble hoy, después de 20 siglos de cristianismo, y especialmente en una nación católica y entre los hombres que han sido bautizados, a menos que en su orgullo y necedad se creen capaces de socavar y destruir la casa del Señor, que ha sido sólidamente construido y constituido en gran medida en la roca viva. Una sociedad perfecta, y que es la Iglesia cristiana. Acuérdense ustedes que el cristiano puede ser católico y el católico puede ser cristiano, pero estos son católicos. Hay algunos cristianos que hasta ateos son. Acuérdense ustedes que la acción benéfica que haga un ateo vale como la acción que haga un creyente, y porque dice el filósofo, vale más crear el reino de Dios en la tierra que solo creer en él. En fin, cristianos y católicos, yo creo que hay una diferencia, ojalá que no la hubiera.
esto fue entre paréntesis, o que hayan sido motivados por un odio insano, intentar cualquier cosa a su alcance con el fin de dañar a la Iglesia. ¿Cómo es posible que los arzobispos y obispos de México, a pertenecer en silencio frente a tales leyes odiosas, ya saben a qué leyes se refieren, a las de 1917, no menos digno de la Iglesia y de la patria, como los caballeros de Colón? Antes hace un panegírico de los caballeros de Colón. Me rechinan los dientes y dije, no voy a dañarlos a ustedes trayendo ese panegírico, ese elogio desmesurado de Pío IX a los caballeros de Colón. No menos digno de la Iglesia y de la patria, como los caballeros de Colón han sido y siguen siendo, mencionemos otras dos organizaciones, cada una de las cuales tiene, a partir de su propio programa, una relación especial con lo que se conoce como Acción Social Católica. Una de ellas es la Sociedad Católica de la Juventud Mexicana y el otro, la Unión de Mujeres Católicas de México. Estas dos cofradías, más allá de la obra que es especial para cada uno de ellos, promover y hacer todo lo posible para que otros promuevan las actividades de la federación antes mencionada para la defensa de la libertad religiosa. Fíjense ustedes, estos son los cristeros. ¿Cómo los analiza, cómo hace su análisis Pío IX acerca de las armas de la matazón? Aquí les leí lo del ataque al tren, en donde un señor queda loco porque muere su hija, el esposo de su hija, varios hijos varios nietos de él, y lo único que medio lo salvó que dice mucho su suegra, pero eso es otra cosa. Entonces, fíjense, ahora va a hablar de estos cristeros que matan y se dejan matar. Antes mencionaba para la defensa de la libertad religiosa, sin entrar en detalles acerca de su trabajo. Fíjense qué elegancia. Sin entrar en detalles acerca de su trabajo. Pues así nací, como decía mi nina, así sí. Él no habla de la muerte, la que ocasionan y la que reciben. No habla de la matazón, de las crueldades, de los sacerdotes que dicen antes de fusilarte, ¿cómo ves que te confieses y entras directamente? Hay una película en donde los que van a matar al padrecito le dicen, oiga, ¿nos puede confesar antes de que lo matemos? Y el padrecito nomás contesta, yo nunca digo el prisionero. El padrecito nomás contesta, ¿qué? Así que, sin entrar en detalles acerca de su trabajo, con el placer deseamos llamar su atención, venerables hermanos, sino un hecho único, a saber que todos los miembros de estas organizaciones, tanto hombres como mujeres, son tan valientes que en lugar de huir del peligro, salen en busca de él, e incluso se regocijan cuando cae a su participación a sufrir persecución por parte de los enemigos de la Iglesia. Qué hermoso espectáculo esto, dice Pío IX, qué hermoso espectáculo esto. ¿Qué es lo que da al mundo? Qué hermoso espectáculo esto. ¿Qué es lo que da al mundo, a los ángeles y a los hombres? Como digno de alabanza eterna, debe ser de alabanza, como digno de alabanza eterna son estos hechos. Pues ¿quién no se iba a enfervorizar como esta señora madre que dijo, al oír el pregón cristero, una madre al entregar a su hijo al movimiento dijo, prefiero llorar lo muerto antes que verlo debe ser convertido,
Prefiero llorarlo muerto antes que verlo convertido en un convenenciero y traidor. Ay, señores, yo sí me siento loca de cariño hacia ustedes. No tengo más que mis hijos y con gusto los lego a la patria. Se necesita esta clase de fervorín, nada menos que de un papa, de obispos, de arzobispos, de sacerdotes como ese pajarito. ¿Y cómo se llama otro que en Jalpa lo torturaron? Le quitaron la planta de los pies y lo hicieron correr entre piedras. Y él decía: viva Cristo Rey. No, es hermoso, es sobrecogedor ver el fanatismo, pero una cosa, si uno estudia lo que es el mediocre, lo que es el idealista, tiene uno que entender que señora, dice Hamlet a Gertrudis su madre, señora, yo no sé parecer. Y estos hombres se fueron y tope en lo que fuera, hicieron su labor. Entonces, esto fue lo que dijo el Papa, pero muy extenso para que se diseminara entre todos los cristeros. Entonces, 16 de enero del 27, a comienzos del 27, sin embargo, llegan a Roma noticias de prensa en las que se comunica que Monseñor Pascual Díaz Ibarreto, jesuita, obispo de Tabasco, que había sido desterrado de México en diversas declaraciones hechas en el exilio, se muestra reservado sobre los cristeros. Él ya no estaba muy convencido. Desde el 30 de noviembre del 26, los dirigentes de la Liga Nacional, antes de asumir a fondo la dirección del movimiento cristero, quisieron asegurarse del apoyo del episcopado y para ello dirigieron a los obispos un memorial en el que solicitaban: 1. Una acción negativa que consiste en no condenar el movimiento. 2. Una acción positiva que consiste en sostener la unidad de acción por la conformidad de un mismo plan y un mismo caudillo y formar la conciencia colectiva en el sentido de que se trata de una acción lícita, laudable, meritoria, de legítima defensa, y habilitar canónicamente vicarios castrenses, lo que se está haciendo aquí ahora y en Argentina. En Argentina tenían su general de división, arzobispo, que cuántas veces no bendijo ¿cómo se llama? Operación Cóndor, drogar a los luchadores en helicóptero, lanzarlos al mar, drogados. Todo este horror, aquí dice, sostener la unidad y habilitar canónicamente vicarios castrenses, urgir y patrocinar una cuestación, una especie de pedimento, pero más que pedimento, una exigencia, urgir y patrocinar una cuestación desarrollada enérgicamente cerca de los ricos católicos para que suministren fondos que se destinen a la lucha y que siquiera una vez en su vida comprendan la obligación en que están de contribuir. Esta era la propuesta de los cristeros al alto clero católico. No aceptaron hacer de obispos generales ni quitarles dinero a los ricos. El 30 de noviembre los jefes de la liga son recibidos por Monseñor Ruiz y Flores y por Monseñor Díaz Ibarreto, que no estaba muy convencido de que era bueno el cristianismo, no sé, la cristiana. El primero les comunicó jovialmente que
como de costumbre, se salieron con la suya, les aceptaron casi todo. Que estudiadas las propuestas por los obispos reunidos en la comisión, los diversos puntos del memorial habían sido aprobados por unanimidad, menos los dos últimos, el de los vicarios castrenses y el de los ricos, no convenientes o irrealizables. A los ricos, nada. El cristero entraba así de pobre como se describió, pero el punto de hacer una acuestación para los ricos, no, eso lo dejamos a un lado. El 15 de enero del 27, el Comité Episcopal, respondiendo a unas declaraciones incriminatorias del jefe del Estado Mayor callista, afirmó que el episcopado es ajeno al alzamiento armado. Todo esto que hemos oído muestra el grado de racionalización por una parte y de pragmatismo por parte del alto clero, que lo mismo presionaba que aflojaba, lo mismo avanzaba que reculaba, todo según las circunstancias, y los cristeros lo hacían por la pura fe. Es curioso, el cristero no, yo no sé parecer, se mete hasta perder la vida, pero el alto clero siempre va tanteando las circunstancias y procediendo de acuerdo a ellas. Entonces, el episcopado declaró ser ajeno al alzamiento armado, pero declara al mismo tiempo que hay circunstancias en la vida de los pueblos, esto se lo oyeron a Padillo, hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios pacíficos. Fue así como los prelados de la jerarquía católica dieron su plena aprobación a los católicos mexicanos para que ejercitaran su derecho a la defensa armada, que la Santa Sede pronosticó que llegaría como único camino que les quedaba para no tener que sujetarse a la tiranía antirreligiosa. Entonces, allí comienza este Díaz y, ¿cómo se llama? Díaz y Barreto, jesuita declara de ser, a aflojar las riendas y a empezar a recular, y que con auxilio de este embajador Morro firman la paz con Emilio Portes Gil, y entonces miran para todos lados los cristeros y no hayan qué hacer. Entonces, el 16 de enero del 27, a comienzos del año, llegan de Roma noticias de prensa en las que se comunica que Monseñor Pascual Díaz y Barreto, jesuita, obispo de Tabasco, que había sido desterrado de México, en diversas declaraciones hechas en el exilio, se muestra reservado sobre los cristeros, comillas, como obispo y como ciudadano, reprueba Díaz la revolución, cualquiera que sea su causa. Hay que ver cuáles fueron las intenciones, si realmente lo hacía por una íntima, una necesidad íntima, una convicción, o ya comenzaba, porque él fue de los tres que firmaron que firmaron el documento de la paz. Como obispo y como ciudadano, Díaz reprueba la revolución, cualquiera que sea su causa. Inmediatamente el 16 de enero, la Comisión de Obispos Mexicanos envía una dura carta a Monseñor Díaz y Barreto, entonces residente en Nueva York, lamentando con profunda tristeza sus declaraciones públicas hechas en contra de los generosos defensores de la libertad religiosa y algunas favorables al perseguidor Calles.
los combatientes, acuérdense lo que había dicho Calles, no me voy a mover un punto del cumplimiento de la ley que yo no hice, pero que voy a cumplirla. Se refiere a la de 1857. Entonces, los combatientes, comillas, dan la sangre y la vida por cumplir un santo deber, el de conquistar la libertad de la Iglesia. Cierran. Ante el abuso gravemente injusto del poder, se abre, existe el derecho de resistir y de defenderse, ya que habiendo resultado vanos todos los medios pacíficos que se han puesto en práctica, es justo y debido recurrir a la resistencia. Entonces, a la resistencia y también a la defensa armada. Le recuerdan a este Díaz y Barreto, le recuerdan también los obispos que este es el sentir de la mayoría de nuestros hermanos obispos de México y también el de los padres de la compañía, no solo en México, sino en Europa y especialmente aquí en Roma, la compañía de Jesús. Ustedes saben que tuvo un papel muy importante en todas partes, de modo tal que Carlos III en 1767 los echó de México. ¿No? Eran muy positivos y negativos, encuadrándonos al cartabón de la Iglesia Católica. Eran como aquella anécdota muy sangrosita de la señora ya de edad que le está pidiendo a Cristo, frente a Cristo, ayúdame, estoy muy mal económicamente, ayúdame. Y atrás de la iglesia estaba sacudiendo el sacristán con Roma, ayúdame, trabaja, Flor. Se le queda viendo y dice, no, si no por bueno te crucificaron. Así están los jesuitas, no por bueno los echan de Paraguay, de todas partes, pero a mí me parecen positivos porque son dinámicos, no son el cartabón, no están encuadrados a la ortodoxia de Roma igual que todos los demás. Entonces, a propósito, estos que se ponen desafiantes contra Díaz y Barreto, a propósito le citan las declaraciones hechas unos días antes por el famoso moralista de la Gregoriana, padre Bermesh, jesuita. Le dicen que dijo, que él citó, hacen muy mal aquellos que creyendo defender la doctrina cristiana desaprueban los movimientos armados de los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas doctrinas pacifistas. Miren ustedes la elasticidad del lenguaje. El lenguaje sirve para todo, para justificar cualquier cosa. Por supuesto, un lenguaje mal empleado, le dicen a Díaz y Barreto, para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo un deber. Se cierran comillas. Poco después llega un cablegrama con la contestación de Monseñor Díaz y Barreto. Díaz y Barreto, jesuita de Jara de Ser. Oigan la contestación. Autorizo, honorable comisión, negar aquello que se asegura dicho por mí, contrario lo determinado
Contrario, lo determinado todos nosotros. Aprobado. Bendita Santa sea. Ay, voy a decirlo de nuevo, está muy difícil. Autorizo, honorable comisión, negar aquello que se asegura dicho por mí. Contrario, lo determinado todos nosotros. Aprobado. Bendita Santa Sede. Autorizo, honorable comisión, publicar este cable si conveniente. El renglón fue estrepitoso. Digo, no, pues no es cierto, lo declarado por mí. 22 de febrero del 27. En Roma, el presidente de la Comisión de Obispos Mexicanos declara a la prensa: ¿hacen bien o mal los católicos recurriendo a las armas? Hasta ahora no habíamos querido hablar por no precipitar los acontecimientos, mas una vez que calles mismo empuja a los ciudadanos a la defensa armada, debemos decir que todos los católicos de México, como todo ser humano, gozan de toda su amplitud del derecho natural e inalienable de legítima defensa. Miren la diversidad de las opiniones, de los criterios, de las voces que empiezan a resquebrajar el movimiento. 27, perdón. Pío, aquí es Pío XI. Pío XI bendice el grito: ¡Viva Cristo Rey! 17 de mayo del 27. Unos años antes de los sucesos que nos ocupan, en 1914, San Pío X, a petición de los obispos mexicanos, había autorizado como un proyecto para nos indeciblemente grato consagrar a Cristo Rey la República de México y poner corona real en las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, colocando también cetro en su mano para significar así su realeza. Qué curioso, ya en estos años, y cuando estaban en total descrédito la monarquía, los reyes, los emperadores, pues aquí es la exaltación de Cristo en cuanto rey. Cuando se murió una amiga nuestra, ella quiso que sus restos en calidad de cenizas fueran puestos en un sitio, en una iglesia de por lo que ahora se llama Vasconcelos, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Por ahí hay una iglesia, en Tacubaya. Y fuimos a misa primera, pusimos las cenizas allí, la urnita, y había pura gente que bostezaba, era la misa primera, puro obrerito, pura ama de casa, aburridos, cansados, o más bien desmañanados como nosotros, y oí el sermón. Decía el padrecito: no quieran ser ustedes los reyes del mundo, Cristo es el rey del mundo, ustedes no quieran usurpar el papel de Cristo, Él es el rey, no quieran serlo ustedes, amas de casa, bostezando, obreros que empezaban y ya se disponían a ir a la chamba, no traten de ser reyes ustedes. Yo decía, me dejaron decir yo el sermón, yo sí les ayudaría. Esto de que no traten de ser reyes, pues aquí ya ven cómo lo hicieron, lo hicieron rey. Ahora, la consagración de México a Cristo Rey, cosa al parecer imposible. Aquí dice: a semejanza de la realizada por García Moreno en el Ecuador de 1873. Yo leí un libro de Fondo de Cultura Económica, no estoy seguro, pero casi estoy seguro que se llama García Moreno, el Santo del Pacífico. Un hombre extrañísimo. Todo su ejército vivía bajo la advocación del Sagrado Corazón. El Ecuador estaba consagrado a Dios y él era católico, pero que impuso, como en México, la santa corrupción, allá impuso el Santo Señor
Cristo, a Cristo, de una manera que fue un plan de gobierno, fue muy controvertido y los mataron, el santo del patíbulo. Entonces, la consagración de México a Cristo Rey, cosa al parecer imposible, a semejanza de la realizada por García Moreno, se llamaba Gabriel, por García Moreno en el Ecuador en 1873, pudo sin embargo realizarse, lo que parecía imposible, aprovechando la venia del señor general Victoriano Huerta, presidente del 13 al 14, indio puro de Jalisco, que por rara circunstancia era católico y no masón, y era odiado y calumniado por todas las logias. Si esto no es pragmatismo, caramba. Y era odiado y calumniado por todas las logias. Fue entonces el 6 de enero de 1914, durante el solemnísimo acto realizado en la catedral, en presencia de todas las primeras autoridades. Es obvio que se refiere a Victoriano Huerta, en presencia de todas las primeras autoridades religiosas y civiles de la nación, cuando por primera vez en México el pueblo cristiano alzó el grito de ¡Viva Cristo Rey! Fue en el 14, cuando Victoriano Huerta estaba en el poder. Claro, lo han calumniado las logias. A lo mejor hasta Sara, la esposa de Francisco I. Madero, lo calumnió, a lo mejor también ella, la esposa de Francisco I. Madero. Pues bien, la vez pasada les dije que había yo entreverado la versión católica con otras versiones para compensar y para los claroscuros. Aquí me fui ya con la pura versión católica, como para leer entre líneas, Por ejemplo, aquí está muy evidente el papel de Victoriano Huerta, católico, y que simplemente es odiado y calumniado por todas las logias de la historia de México, porque es la historia la que lo calumnia, entre comillas. Pero un detalle: cuando en el 14 vino la intervención del fraile de Estados Unidos a Veracruz, había un Victoriano Huerta en el poder y estaba Carranza, y Victoriano Huerta se fue contra los gringos, todos en México, pero nada de gringos. Caray, ¿qué se me hace que lo estoy defendiendo? También yo, pero no, Victoriano Huerta no quiso ceder a las exigencias tan absolutamente arbitrarias de los gringos en Tampico, aquello de izar la bandera norteamericana, los 21 cañonazos, pero no la mexicana, todo aquello Victoriano Huerta se opuso. Este es un detalle aparte. Entonces, Viva Cristo Rey es un pregón cristero de cuando Victoriano Huerta en 1914. Entonces, pues bien, a los comienzos de la cristiada, con fecha 17 de mayo del 27, se da traslado a los obispos mexicanos de algunas respuestas y licencias llegadas de Roma, y en el documento se lee: otro rescripto, otro rescripto lo hemos recibido, y concede a los que están en México indulgencia plenaria in articulo mortis, si confesados y comulgados, o por lo menos contritos, pronuncien con los labios, o cuando menos con el corazón, la jaculatoria, Viva Cristo Rey, aceptando la muerte como enviada por el Señor en castigo de nuestras culpas. Aquí oigo a Nietzsche.
más allá del bien y del mal estará alguna vez el hombre. ¿Cuáles culpas, cuál castigo? Porque el pecado original, aquí creo que en el taller de lectura lo hemos analizado, pecado original, en fin, que delicado es barajar cualquier asunto religioso de cualquier religión, ya sea la religión que tiene como centro a Dios, como la religión para mí mucho más respetable que tiene como centro al hombre, el budismo y Lao Tse, y que es el vietnamita, es mucho más respetable el hombre como centro de todas las cosas, porque con Dios los dogmas se crispan cualquier situación, los dogmas, y todo esto es puro dogma. Nada más que eso sí, respeto al que por una fe, por una idea, se atiene a todas las consecuencias. La causa me puede parecer baladí, no justificable, pero las acciones, junto a estos tartufos de Norberto Rivera, por ejemplo, junto a estos gesticuladores, los Peña y demás, junto a estos simuladores que tienen una fe, lo que se decía en el pueblo, la fe del carbonero, que decía yo, no sé, así es y así, aunque fuera aberrante, pero él lo decía de buena fe. Entonces, el cardenal, bueno, esto lo digo de nuevo, viva Cristo Rey, aceptando la muerte como enviada por el Señor en castigo de nuestras culpas. Castigo, ¿cómo? Eso no cuadra a un Dios bondadoso, misericordioso. Espérenme, esto ya no es cosa de esta idea de Teoríapolis. Si sigo por este lado va a aparecer sermón dominical, y es sábado. Entonces, bueno, que es 2 de octubre, los símbolos, el poder de los símbolos, 2 de octubre del 27, el cardenal Gasparini, secretario de Estado, en unas declaraciones al New York Times, cuenta los horrores de la persecución sufrida en México por la Iglesia y denuncia el silencio de las naciones al tolerar tan salvaje persecución en pleno siglo XX. Reservas, aquí empiezan esas reservas sobre el movimiento armado. A medida que pasaban los meses, las reticencias de la Iglesia para apoyar a los cristeros iba creciendo también en Roma, no únicamente en México. ¿Qué había cambiado? Nada. Había cambiado que ya Estados Unidos había dicho que esto ya se está pasando, esto ya. Y entonces vinieron las reticencias. Repito, el pragmatismo. Y eso, yo no sé qué sea peor, el dogma o el pragmatismo. Creo que en el fondo prefiero ese dogmático que a ciegas se va apoyado en su fe, haciendo mucho mal o mucho bien, que un pragmatismo, sobre todo el pragmatismo utilitarista, que simplemente me parece algo deleznable y de mala fe. A medida que pasaban los meses, cuando se veía que no iban a triunfar los cristeros y que ya Estados Unidos quería detener las acciones, las reticencias de la Iglesia para apoyar a los cristeros iba creciendo también en Roma. Recordemos que la doctrina tradicional de la Iglesia reconoce la licitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles con ciertas condiciones. Aquí sí ya salen unas condiciones que al principio no estuvieron ocultas. Primero, causa muy grave. Segundo, agotamiento de los medios pacíficos. Esto estaba claro. Tercero, que la violencia empleada no produzca mayores males
que los que pretende remediar. Y cuarto, que haya posibilidades de éxito. Pues bien, la persecución de Calles daba claramente las dos primeras condiciones, pero algunos obispos tenían dudas sobre si se daba la tercera, pues pasaba largo tiempo en que el pueblo se veía sin sacramentos ni sacerdotes y la guerra producía más y más muertes y violencias. Y aún eran más numerosos los que creían muy improbable la victoria de los cristeros. No faltaron incluso algunos obispos que llegaron a amenazar con la excomunión a quienes se fueran con los cristeros o los ayudaran. Como una misma fe, como una misma religión puede mirarse con criterio tan distinto, excomulgarlos, cuando otros erigieron el Viva Cristo Rey como jaculatoria y con que se confesaran, comulgaran, o al menos tuvieran la intención, quedaban salvos. Indulgencia plenaria no necesitan pasar por el purgatorio a purgar precisamente pecados veniales. Pecados veniales, no, ver las rodillas no es pecado, es curiosidad. De todas maneras, creo que cuando menos un delito sí tengo que meter al purgatorio, a menos que diga tiempo viva Cristo Rey. Pues bien, la persecución de Calles daba claramente las dos primeras condiciones, pero algunos obispos tenían dudas sobre si se daba la tercera, pues pasaba largo tiempo en que el pueblo se veía sin sacramentos ni sacerdotes y la guerra producía más y más muertes y violencias, y aún eran más numerosos los que creían muy improbable la victoria de los cristeros. No faltaron incluso algunos obispos que llegaron a amenazar con la excomunión a quienes se fueran con los cristeros o los ayudaran. Aprobaron la rebelión armada los obispos Manríquez y Zárate, González y Valencia, Lara y Torres, Mora y del Río, que era el santo tutelar de mi abuela, Mora y del Río, y estuvieron muy cerca de los cristeros el obispo de Colima, Velasco, y el arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, es el león herido por una estaca descomunal que lo hace humillar la cabeza. ¿Por qué estás así? Porque me confundieron con, ya sabes con quién, con un vampiro, una estaca para un león, Mora y del Río. Arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, el león herido, quienes con grave riesgo permanecieron ocultos en sus diócesis, asistiendo a su pueblo. La reprobaron en mayor o menor medida otros tantos, entre los cuales Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto. Pascual Díaz, que siempre vio la cristiada como un sacrificio estéril, condenado al fracaso, y los más permanecieron indecisos. Pues bien, siendo discutibles las condiciones tercera y cuarta, ha de evitarse todo juicio histórico cruel. Esto dice la versión cristiana, católica. Ha de evitarse todo juicio histórico cruel que reparta entre aquellos obispos los calificativos de fieles o infieles, valientes o cobardes, siempre tratando de cobijarse, tratando de eludir el juicio de la historia. Crueles, que reparten entre aquellos obispos los calificativos de fieles o infieles, valientes o cobardes. En todo caso, es evidente que la falta de un apoyo más claro de sus obispos fue siempre para los cristeros el mayor sufrimiento. Y aquí viene el final. 18 de enero del 28. Por fin,
a mediados de diciembre del 27, el arzobispo Piero Fumasi Biondi, delegado apostólico de los Estados Unidos y encargado de negocios de la Delegación Apostólica en México, transmite a Monseñor Yassi Barreto, secretario del Comité Episcopal, a quien el mismo Monseñor Fumasoni había nombrado intermediario oficial entre él y los obispos mexicanos, la disposición del Papa, según la cual, comillas, deben los obispos no solo abstenerse de apoyar la acción armada, sino también deben permanecer fuera y sobre todo partido político, norma que Monseñor Díaz comunicó a todos los prelados en enero del 28. ¿Por qué tan diversa y por qué tan contraria y por qué tan contrapunteada la decisión, el criterio de unos que al principio apoyaban y después se retiraron de una manera tan enérgica que, como les digo, a los cristeros les dejó un trauma y muchos se volvieron descreídos? 1873, 1931. La labor más importante de Morrow, Dwight Watney Morrow, la labor más importante de Morrow en México, primero se habló de su papel con el 27 de la Carta Magna. El 27 que fue totalmente violado y que llegó Cárdenas y lo amacizó para que después llegara Peña y lo deshiciera. Y esto no lo digo yo, lo dice Lorenzo Meña. Ese 27 constitucional que así defendió Cárdenas y así deshizo Peña con la reforma energética. La labor más importante de Morrow en México la efectuó en 1929, cuando tuvo una decisiva intervención para poner fin a la sangrienta guerra cristera que ya no convenía ni al gobierno mexicano ni al Vaticano. Morrow, al apoyar a Portes Gil, inclinó la balanza y el Vaticano tuvo que reconocer la importancia de este apoyo en tratándose de un representante de la poderosa potencia. Entonces, aquello de que el verdadero rey es Jesucristo, mientras no entre en Estados Unidos, que aquí está muy claro, inclinó la balanza y el Vaticano tuvo que reconocer la importancia de este apoyo en tratándose de un representante de la poderosa potencia. El 5 de junio del 29, en San Luis, Missouri, Monroe hizo enganchar su vagón al tren en que viajaban Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Michoacán y delegado apostólico, y Monseñor Pascual Díaz, obispo de Tabasco. Y durante el trayecto hasta la frontera mexicana estuvieron los tres preparando la negociación de paz. El 21 de junio siguiente, Ruiz y Flores y Pascual Díaz Barreto firmaron con el presidente Portes Gil los acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado redactados por Morrow, en los que el clero reconocía sin pacto ni compromiso alguno del gobierno con el Vaticano que los actos del clero se ajustarían a la Constitución y las leyes mexicanas. Así que quedaba clara la situación y, como les digo, yo que estoy siempre por esa firmeza
en los que toman una decisión y no se echan para atrás, veo esto como algo muy endeble. Me parece deleznable este reculón que da el alto clero católico, y que me gustaría preguntarle, y no puedo preguntarle a esta madre, al entregar su hijo al movimiento: prefiero llorarlo muerto antes que verlo convencido en un, prefiero llorarlo muerto antes que verlo convertido en un convenciero y traidor. Ay, señores, yo sí me siento loca de cariño hacia ustedes. No tengo más que mis hijos y con gusto los lego a la patria. ¿Cuál fue la respuesta de estas autoridades eclesiásticas que recibieron al hijo de esta madre? Retirarse cuando así convino a la Iglesia Católica. Y les repito, si esto no es pragmatismo, si se trata de materia de fe, la fe no reconoce circunstancias de pro ni en contra. La fe es la fe, el dogma es el dogma. No puede, no debe haber ninguna clase de barajeos, de bamboleos en esa fe y en esa serie de convicciones. Pero ahí tienen ustedes la diferencia, y aquí se termina el estudio de la cristiana, de la cristera, y luego vamos a ver el sinarquismo, porque miren, el sinarquismo es de alguna manera continuidad incruenta de los cristeros. El fanatismo cristero mantiene en pie contra la Constitución del 17 una contienda, bueno, lo que dicen ellos, ¿en dónde está? Miren, dicen los cristeros, los sinarquistas: Hitler es el gran azote de Dios, un genio militar. Cuando cumpla su misión, la destrucción de Rusia, se romperá en 2 pedazos. Pero Franco es otra cosa. La salvación de México está en reafirmar su espíritu católico, su tradición católica, y como esta la recibimos de España, nuestras ligas con España son las ligas con Franco, que restauró la hispanidad. Esto dicen los sinarquistas, los voy a repetir. Hitler es el gran azote de Dios. Dios, por medio de Hitler, azota al pueblo. Hitler es el gran azote de Dios, un genio militar. Cuando cumpla su misión, la destrucción de Rusia, se romperá en 2 pedazos. Pero Franco es otra cosa. La salvación de México está en reafirmar su espíritu católico, su tradición católica. Y como esta la recibimos de España, nuestras ligas con España son las ligas con Franco, que restauró la hispanidad. Como verán, parodiando yo al poeta con otras palabras, las mías, digo: la historia, mis valedores, la historia no es eso que enseñan los libros de historia. La historia es una gigantesca sopilotera y un gran error. Aquí tienen ustedes a los sinarcas, los sinarquistas, y estos sinarquistas derivan en el yunque de, se me acaba de olvidar cómo se llamó el fundador, se me acaba de olvidar, y vamos a estudiar ambos movimientos y habremos visto este añadido del Estado, esta parte sustancial del Estado que es la Iglesia Católica, la superestructura, junto, por ya lo hemos dicho, lo que significa el Estado, la superestructura de todos los que están en el poder, incluyendo los partidos políticos, y de los partidos políticos el pragmático y utilitarista
colaboracionista, migajero, peor de peores. El PRD de Nueva Izquierda, que sigue siendo ama y señora, más bien lo que decía la Biblia de Babilonia en el Apocalipsis, no sé cómo le dice en el Apocalipsis, Dios a Babilonia, ramera, por decirle suavecito, para decirle suavecito, la gran ramera. Eso es en esta superestructura, ese PRD de los chuchos, de veras chuchos pragmáticos, militaristas que van también a bandazos. Lo que es bueno para un individuo de ellos, para Chicho Ortega, es bueno para ellos todos, y ahora es bueno para el PRD, pero ya llegó la verdadera morena que les está dando. Ya ahora cuando dijo López Obrador, vamos a protestar contra la reforma energética, estaba este hombre Zambrano en Cancún, creo, y les dijo, hagan ustedes esa protesta antes que, espérenme compañeros, antes que López Obrador, y no lo lograron, porque no lo hicieron bien por precipitarse, y López Obrador está llevando a cabo esa protesta, que de nada va a ser, porque por ley una protesta no desmonta una decisión del Senado, pero en fin, se trata de apantallar, se trata de mover a las masas en el sentido que quiere, y en este caso uno que es parte del sistema como López Obrador, manipulando en un sentido que bien sabemos que protestas y firmas, ¿de qué sirven? Contra Raúl Salinas, cuando con Azuco, 4,5 millones de firmas. ¿Qué pasó? Contra el madrazo de Tabasco, 11, otros dicen 12 cajas de documentos originales, en lugar de los 13, no estoy seguro si eran 13 o 7, o 5 ya, 5 millones que le autorizaban para sus campañas, llegó creo que a 31 o a 33 millones. Entre ellos la Iglesia Católica, y le dijeron a un sacerdote, usted recibió mucho dinero de madrazo, y dice sí, por lo mismo yo no voy a hablar mal de él. Entonces, todo esto, ¿de qué sirvió? Todo esto nos hace a las masas creer que son posibles soluciones a los grandes problemas que plantea el Estado. Pero ahí está la protesta de López Obrador contra la protesta de los chuchos. A ver cuál es más protesta. Ninguna de las dos, sí. Maestro, creo que hay una equivocación en la protesta de López Obrador. No, Sí. no se trata de la protesta, y fueron a la Suprema Corte para ver si es factible esa revocación según el artículo 35. No sé si sea por ahí. No, lo he estudiado y no, ¿No? es posible. No lo ojalá, pero no deja cabos sueltos el sistema. La superestructura tiene los mandos y no los deja. Qué gran cosa sería. Pero eso sí, a base de protestas no, y de firmas tampoco. Sigue que los autoricen si es válida o no. Y va a ser que se lo está llevando a la Suprema Corte, así le dice, autorízame si se puede o no se puede. La Suprema Corte contestó, lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal, pero no a López Obrador, sino a PRD. No es así como debe ser. Vamos a ver, pero mire, si se revoca esa ley, lo invito 6 meses a comer. A ver si acepto. Eso ya me voy a
Yo sé arrancarme aquí. En 1952, en campaña, Miguel Enríquez Guzmán, que tenía como contrincante a que fuera presidente Ruiz Cortines, lo acusaba a Ruiz Cortines de traidor por su participación en 1914 en la invasión gringa al puerto de Veracruz. ¿Qué papel tuvo Ruiz Cortines en el 14? Eso sí no lo sé. No sé. Sí, pero ¿qué papel tuvo? Si fue traidor o no, si fue colaboracionista o no, eso sí no lo sé. ¿Quién es el que está en proceso de canonización? ¿Pío IX o Pío XII? No. Ah, no. Sí. También Es el otro, lo el más bueno, horroroso. los dos. También. Bueno, el infalible es el nono, es Sí, el sí. infalible. El otro Sí. es, hay protestas también de los rebeldes por Maciés para posponer esa. El de Pío XI. No, el de Juan Pablo II. No, pero no está hablando de Juan Pero Pablo eso es lo que lo- II. Espérense, tranquilos. Es Pío IX. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cristero es un término despectivo? No lo es, pero sí. Si ellos dicen que el callismo empezó a burlarse llamándolos cristeros, pero yo nunca lo he visto como algo ofensivo. ¿Por qué ellos mismos se llaman? Sí, y además, pues, de Cristo, cristeros, no le veo yo ningún ánimo despectivo. Quién sabe si al principio los hayan motejado de cristeros y que se haya oído mal, pero no, yo lo veo muy adecuado. Bueno. Maestro, en la película Despierto Adentro, la visión que se da de la guerra es como desde el punto de vista religioso, pero no sé, es mi impresión. O sea, no sé, se da la visión que usted leyó ahorita. Ah, ya. Histórica, la visión Sí. Yo creo que es necesidad de dramatismo que no está apegado totalmente a la historia, porque ahí es cuestión de buenos y malos. Los buenos son los católicos y los malos son los que torturan al padrecito aquel. Si está apegado a la realidad, es malo de todas maneras, porque a escala de arte no debe haber ¿cómo se llama? Espéreme, buenos y malos, maniqueísmo. No puede haber ese maniqueísmo. A escala de arte es intolerable el de los buenos, los malos, los héroes y los villanos. A escala de arte, que en la vida real así es, por supuesto que así es. Sí existen buenos y malos, pero en el arte eso es un vicio, eso es una limitación, y allí está muy claro que el sacerdote, siendo bueno y habiendo ido nada más a hacer una obra de caridad, bueno, no de caridad, sino de su ministerio, pues es sacrificado. Espérenme, del padre Pro no hable mal porque es mi paisano. No, el padre Pro era activo en su religión y pues tuvo que caer como cayeron León Toral y Isis y todos, y ese Castro Balda que después se agandalló, para hablarlo bonito, nada menos que a la madre, iba yo a decir a la madre Matiana, pero es que la madre Conchita, pues Toral y cualquiera, si a mí me hubieran dicho, métele un susto a Obregón y te vas con la madre Conchita. Es como aquella que cuenta el libro, de un desarrapado feo como el pueblo ya está amarrallado y era un gandalla e invoca al diablo y el diablo se le aparece. Te doy mi alma por la güera Rodríguez. Y dice el diablo, mira, tu alma ya es mía porque eres un tanto.
Ya la güera Rodríguez ya la quisiera yo. Esta es la peor de las envenenadas de esos del diablo. Quebrado el tipo, no tenía crédito en ningún banco, ya no tenía nada que perder, entonces invoca al diablo en la noche y el diablo se le aparece. Si usted no va a ser valiente, ¿de veras es el diablo? Sí. A ver, cámbiame ese cerro de lugar. Ay, cámbiame esta casa de lugar. Pues eso sí es el diablo. A ver, cámbiame este cheque. Soy el diablo, pero no tú. Ya no tenía que ver. Pues me voy al aeropuerto donde ¿qué se les ofrece? Lo esperamos que regrese y que le vaya muy bien. Se diga su nombre, no le diga una birria. No me gusta que lo ofendan. Una birria. No hace. Entonces, pero nos vamos a ir.